Muy bien, es momento de hablar de educación. Como siempre lo he dicho, dos pilares básicos en una sociedad es la cultura y la educación, y por ello está con nosotros Luis Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, buenos días. Muchas gracias, Carla, por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene grandes retos que afrontar ahora. Hay una reconformación dentro del Consejo. Estamos hablando que en la actualidad estamos hablando de 12 miembros, ¿no? ¿Eso de alguna forma facilita las labores de coordinación dentro del grupo de trabajo? Carla, muchas gracias. Yo antes que nada quisiera agradecer a los 12 consejeros nuevos, integrantes de este Consejo Nacional renovado, por haberme elegido unánimemente presidente. Y asimismo saludar la reciente designación de la nueva ministra de Educación, la doctora Márquez, a cargo de esta cartera. Yo diría que la reducción de 25 a 12 miembros facilita el debate. Nosotros ya hemos tenido hasta la fecha 3 plenarios, uno de instalación, uno de elección del comité directivo y uno que lo hemos hecho hace poco, el día jueves, ya avanzando en temas concretos. Y la forma en que se han realizado los plenarios han sido formas muy ágiles, muy dinámicas, tiempo de inicio, tiempo de término y conclusiones rápidas y acuerdos para que el Consejo Directivo, el Comité Directivo, pueda realizar sus actividades de manera concreta, identificando aquellos temas que ahora son claves para la educación superior. Carla, el Consejo Nacional de Educación es una institución clave en nuestro sistema educativo porque se encarga nada menos que de la formulación, la articulación y el mejoramiento de las políticas nacionales educativas del Perú. Claro que sí, por eso es importante con este nuevo grupo de trabajo reconformado conocer cuáles van a ser los lineamientos. Bueno, nosotros tenemos funciones concretas. Desde la norma que funda el Consejo Nacional de Educación, la misma Ley General de Educación, nos establecen una serie de funciones. Yo diría que de las más importantes está justamente en elaborar el proyecto educativo nacional. Nosotros ya tenemos un proyecto educativo nacional. Hemos tenido uno al 2021, cada 15 años tenemos otro. El proyecto educativo al 2036 es un instrumento sumamente importante. Nosotros estamos ahora abocados a mejorarlo, a articularlo, a actualizarlo. Esa es nuestra tarea. ¿En qué se va a actualizar? Bueno, este proyecto tiene una visión, tiene unos propósitos, tiene temas estratégicos y además impulsores de cambio. La visión es relevante, la visión es una visión que está centrada en el ciudadano, en la persona, como lo manda el artículo 1 de la Constitución, en una persona que ejerce la libertad con responsabilidad, buscando una sociedad democrática. Eso a nosotros nos parece fundamental. Pero en las acciones estratégicas, efectivamente, creemos que también pueden incluirse o mejorarse temas como, por ejemplo, el de la sostenibilidad del medio ambiente. Para nosotros es relevante que la sociedad peruana entienda, además porque somos un país que tiene mucha conexión con el medio ambiente, toda nuestra Amazonía es el futuro de la población a nivel mundial. Creo que tenemos que ser mucho más responsables de nuestros entornos, del lugar donde vivimos para nuestras futuras generaciones. Claro que sí, eso es un tema importante, ¿no? Porque hablamos del medio ambiente, del cuidado que se tiene que tener, incluso de la rentabilidad que nos puede dar el cuidado del medio ambiente. Ejemplo, moda sostenible, ¿no? Esta economía circular. Y es importante que los más pequeños, los jovencitos, aprendan desde las aulas cómo precisamente cuidar al medio ambiente y sobre todo obtener una rentabilidad de esa actividad. Sí, eso es muy importante, pero todo eso tiene que hacerse, tiene que darse con niños que entiendan que están en sociedad, que entiendan que tiene que haber una responsabilidad emocional también, en donde aprendamos que hay posiciones diversas, ideas diversas. Perú probablemente es uno de los países más diversos que hay en el mundo, diverso en su geografía, diverso en su etnia, diverso en su manera de pensar. Nosotros tenemos que conseguir que esa diversidad no sea negativa, tenemos que darle a esa diversidad la fortaleza que nos dan culturas. La comida como la tenemos y como la proyectamos al exterior, en donde hemos crecido mucho, es producto de la diversidad. Tenemos que hacer, así como ocurre con la comida, con todo, con la educación, reunir opiniones diversas y construir una sociedad en donde buscar una ciudadanía responsable sea el eje de nuestra sociedad peruana. Claro, teniendo en cuenta además que los estudiantes, la juventud es el presente y el futuro.
Y en eso quiero incidir con un tema que lo veníamos hablando incluso antes de iniciar esta entrevista, el enfoque de género y también la educación sexual integral, que está comprendido dentro de este plan, ¿no? de la currícula. Y lo hablamos también que en varios momentos, en varios episodios, habían grupos que hablaban de esta ideología de género, que no existe, porque es enfoque de género. Y si a esto le sumo este contexto en el que existe un machismo latente, estamos hablando de índices alarmantes de violencia hacia las mujeres, de violación, agresiones físicas, además de verbales, ¿cómo este plan debe abordar precisamente para reducir desde la juventud, desde la infancia, de reducir casos de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Gracias por la pregunta. Nuestro sistema educativo tiene, por la Constitución Política, unos lineamientos muy concretos. Señala que el Estado tiene un rol rector y que establece lineamientos generales, lineamientos académicos generales. Es decir, los contenidos de aquello que se va a enseñar en la educación básica, en la educación superior, significa que el Estado propone unos elementos académicos generales que todas las instituciones educativas deben de comprender al momento de brindar la formación educativa. No dice lineamientos específicos. Los específicos forman parte del ejercicio de la autonomía de las propias instituciones educativas. ¿Eso qué significa? Que este tema que tú estás abordando, muy importante además, debe de formar parte de un contenido académico en donde el Estado marca unas pautas generales, pero en donde las instituciones educativas, con el criterio adecuado, enseñan este tema respetando diversidad, respetando lo que está ocurriendo en este momento y sin exponer o sin explicitar, digamos, tendencias ideológicas que no corresponden, sino más bien buscando y explorando que efectivamente la gente que está involucrada, la gente a la que le interesan estos temas, además vital, entienda de que las personas nos desarrollamos, tenemos ciertas tendencias y que respetando la cultura y lo que piensa lo demás, eso fomenta para que haya una sociedad que se compenetre, una sociedad que entienda que articulando todos se puede llegar a mejorar el sistema educativo y lo que decía hace un momento que me interesa recalcar, una vida ciudadana con respeto mutuo. Efectivamente, y sobre todo también una ciudadanía con memoria. Y a propósito de la memoria, el Congreso de la República ha aprobado por insistencia incluir dentro de esta currícula escolar el curso Historia del Terrorismo en el Perú. En su momento, el Ministerio de Educación hizo una observación en base a un estudio técnico, porque este curso ya actualmente se dicta, es parte de la historia en nuestro país, está también en los textos escolares. Mi consulta, ¿es viable? A ver, la historia del terrorismo en el Perú fue una historia que abarcó los fines de los 80 y la década del 90. En materia educativa, la década del 90 fue prácticamente una década perdida. Para entenderlo bien, en el año 95 el Banco Mundial recomendó a todos los países del sistema latinoamericano en especial, por la manera en que estaba la educación, recomendó a través de una norma de que entrara la iniciativa privada en materia educativa. La responsable, evidentemente, ¿no? Ese es un tema que luego abordaremos. Lo que quiero decir es que el tema del terrorismo está muy bien ubicado en el tiempo y lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, los que pintamos canas y sabemos lo que pasó en esa época, entendemos que la historia es como está, tiene que explicitarse como ocurrió exactamente en todo su entorno y es una historia que todos tenemos derecho a conocer, nuestros hijos y nuestros nietos tenemos derecho a conocer. Y por tanto, esa parte de la historia tiene que conocerse, tiene que formar parte de la currícula educativa desde las primeras infancias para que se sepa con exactitud y sin tendencias ideológicas exactamente lo que ocurrió para que eso no vuelva a ocurrir en el país. Claro, pero quiero precisar, actualmente, digamos, acerca de la historia del terrorismo en nuestro país, lo que se vivió, la participación de las Fuerzas Armadas, también de los grupos terroristas y también lo que señaló la Comisión de la Verdad, todo ello ya se dicta, ya está dentro del curso de historia y dentro también de los textos escolares, ¿es así? Hay que cuidar que aquello que se dicta efectivamente responda a la verdad y se sepa cuál fue el rol funesto, desastroso del terrorismo en esa época de nuestro país. Efectivamente, eso tiene que estar en los cursos de historia y tienen que saberlo las futuras generaciones para que esa etapa de la vida no vuelva a repetirse. Tiene que estar instalado en el currículum de la educación básica.
Claro, pero insisto en la pregunta, ¿actualmente ya se encuentra dentro de la currícula el curso? Sí, se encuentra, pero desde mi punto de vista eso tiene que reforzarse para que se sepa exactamente en su real dimensión lo que ocurrió en esa época del terrorismo. Entonces, ¿usted está a favor de esta iniciativa aprobada por el Congreso de la República para que se vea como un curso adicional, aparte, integral? Eso nosotros lo vamos a abordar en el Consejo Nacional de Educación para ver si es prudente que haya una iniciativa propia, si es necesario que la forma en que se enseñe eso sea la adecuada. Lo vamos a abordar en el Consejo Nacional de Educación, pero tenemos claro que la historia debe de conocerse en su real dimensión y los efectos perniciosos que ha traído para la sociedad peruana. Importante lo que menciona, ¿no? Porque muchas veces, a veces se cuenta la historia de alguna forma sesgada, ¿no? Y cuando la historia hay que contarla completa, teniendo a todos los protagonistas, porque efectivamente hay que hablar de los grupos terroristas, hay que hablar también de la participación de las Fuerzas Armadas, de los crímenes que se cometieron en ambos lados, y de eso da cuenta la Comisión de la Verdad, porque es importante que el ciudadano, que los pequeños, sobre todo que se están formando, conozcan esa historia completa para que cualquier persona que venga a decirle algo que no se ajusta a la historia ya conocida y que está también registrada en los anaqueles, pues salga con una versión distinta. Eso es absolutamente relevante. Hay que tener muchísimo cuidado, no solamente en el tema de terrorismo, en general, en cualquier otro aspecto, el tema del género, por ejemplo. Eso tiene que obedecer a criterios objetivos y a criterios que respondan a lo que realmente ocurrió en la historia de nuestro país, Carla. Claro que sí, sin duda importante, así es que vamos a hablar en cualquier momento, ¿no?, acerca de los avances que tenga ese grupo de trabajo, sobre todo con este plan, ¿no?, ese proyecto nacional educativo con miras al 2036. Algunos dirán, falta mucho tiempo, pero es importante recalcar que los efectos de apostar por la educación no se ven a corto plazo, sino a largo plazo, y por eso es importante fijar bien los pilares. Este proyecto educativo nacional al 2036 justamente responde a políticas de mediano y de largo plazo. Y tiene unos objetivos estratégicos que me parecen fundamentales y que están alineados con una de las funciones nuestras en el Consejo, que es articular, conectarnos con la sociedad. Los objetivos estratégicos están en función de que este proyecto educativo converse con los padres de familia, con los hogares, con los docentes, con las instituciones educativas y las asociaciones de las instituciones educativas, para que haya una dimensión integral y holística del problema, enfrentar ese problema y proponer políticas educativas a largo plazo, que es lo que le interesa al Consejo Nacional de Educación. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Ha sido Luis Lezcano Sáenz con nosotros, él es presidente del Consejo Nacional de Educación. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Carla.